ça voulait dire on est heureux. La bohème, ça voulait dire on est heureux. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto para mí saludarlos. Soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Bueno, en este caso tenemos el gusto de recibir a la licenciada Sandra Pita. Muchísimas gracias, Sandra, por estar con nosotros. Estamos inaugurando en el día de hoy, como muchos socios saben, ya estuvieron a la mañana con otro orador, el ciclo de encuentros con los precandidatos correspondientes a las elecciones legislativas 2021. En este caso tenemos una integrante de la lista de Republicanos Unidos, Juntos por el Cambio. La licenciada Sandra Pita es precandidata a diputada nacional. Es licenciada en Industrias Bioquímico-Farmacéuticas, biotecnóloga e investigadora del CONICET. Inició su formación en el Instituto Crandon de Montevideo, Uruguay, antes de viajar a New Jersey, Estados Unidos, para seguir sus estudios entre 1969 y 1977 en el Epiphany Grammar School y la Academy of the Holy Angels. De regreso a la Argentina, un año más tarde, la científica continuó su preparación en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, donde llegó a ser ayudante de cátedra y se graduó en 1992. En el transcurso obtuvo certificados de bachillerato de Ciencias y Arte y años después un doctorado en Filosofía. En 2012 integró al equipo de Ciencias Agrarias, Biotecnología y Biología Molecular del CONICET como investigadora independiente dentro de la disciplina de Ingeniería de Procesos. En 2016, en tanto, se sumó al equipo de Biotecnología de Plantas y Algas del Instituto de Micología y Botánica INMIBO de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Durante su carrera trabajó en estudios sobre las microalgas como plataforma para la producción de alimentos, biocombustibles y metabolitos primarios y secundarios para su uso como medicamentos nutracéuticos y cosméticos, el cultivo de tejidos vegetales e ingeniería genética para la producción de productos industriales, principalmente productos farmacéuticos, y la mejora de la arquitectura de plantas ornamentales utilizando técnicas de biología molecular, entre otros. Su trayectoria académica también tiene un lazo directo con la política. Desde 2016 es asesora experta del diputado nacional José Luis Ricardo, afiliado a la UCR, en temas relacionados con la ciencia y la tecnología. Bueno, muchísimas gracias otra vez, licenciada Pita, por estar acá con nosotros. Antes de pasarle la palabra, les aviso a todos que tenemos el chat para que puedan hacer sus consultas. Y al final de la locución, nuestro querido Juan Boucher, que él es corresponsal de Radio Francia Internacional, además de director periodístico de Radio Cultura y socio de la Cámara. Juan Boucher va a moderar las preguntas que ustedes les puedan plantear a Sandra. Bueno, licenciada Pita, muchísimas gracias por estar nuevamente y le paso la palabra entonces. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Primero quiero hacer una breve corrección, que es lo del doctor en filosofía. En realidad esa es una traducción del inglés que es PhD. Es decir, yo soy doctora en... Sí, ojalá fuera doctora en filosofía, me encantaría. Pero soy doctora en biotecnología vegetal. Pero como se utiliza la terminología sajona, que es PhD, Philosophical Degree, en algunos casos se traduce como doctora en filosofía. A tanto no he llegado, es mi próxima carrera. Bueno, les agradezco muchísimo la oportunidad de interactuar con ustedes. Ustedes saben que el CONICET tiene enormes vínculos con Francia, fundamentalmente porque la estructura del CONICET es muy parecida o está se inspiró en el CNRS francés, lo cual lo hace muy particular. Bueno, fue una institución generada entre otros, pero fundamentalmente por el doctor Hussein, que era de origen francés, y él tomó la idea como para traerla a la Argentina, con el objetivo, es una larga historia, pero con el objetivo de que la ciencia tuviera un espacio que fuera realmente independiente y que no estuviera tan vinculado a las políticas partidarias de las universidades, por ejemplo.
ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Pero de hecho el CONICET en la Argentina es el lugar donde hoy en día se concentra el trabajo de investigación científica, a pesar de que también en las universidades de todo el país se hace investigación científica. Y es más, la mayoría de los investigadores CONICET también somos docentes de universidades. O sea, es un entramado complejo, ¿no? Yo acabo de sacar un libro sobre eso, sobre el CONICET, fundamentalmente sobre cómo funciona, y cuento todas estas cosas. Bueno, así que el vínculo con Francia siempre ha sido muy estrecho, ha continuado a lo largo de los años, porque intercambios con centros del CNRS francés, con universidades francesas, ha habido realmente intercambios muy, muy fructíferos. Y yo tuve la oportunidad en el año 2019 de visitar, de hacer un curso en el Instituto Pasteur en Montevideo, ¿no? El Instituto Pasteur está en varias partes del mundo. En América Latina está en Montevideo, después hay otro en Corea del Sur, hay varios. Y hablando con los investigadores que venían del Pasteur de Francia, me di cuenta que muchos de los problemas o muchas de las características del CNRS o de mismo ellos eran bastante semejantes a las nuestras. Ahora, ¿cuál es lo maravilloso del CONICET? Y la virtud que tiene es la de generar un enorme conocimiento científico, que ha permitido que la Argentina sea en la América Latina, creo que uno de los países que está en la frontera del conocimiento en las áreas que son de más avanzada. La gran desventaja que tiene es que tiene muy poco vínculo justamente con las empresas, ¿no? Son vínculos que no se han logrado consolidar demasiado, justamente porque CONICET se lo ve como un generador de conocimiento. Si bien ha habido siempre muchos intentos para que las investigaciones, las muchísimas investigaciones que se hacen en CONICET puedan llegar a tener un resultado en cuanto a productos, servicios y fundamentalmente a empleos, eso se dificulta bastante en nuestro país por por la estructura económica que tenemos, mismo un poco por la mentalidad que tiene el científico del CONICET, que justamente está formado para generar conocimiento y no tanto para transferirlo, ¿no? Y tiene como dificultades para relacionarse con la empresa. Y aquellos investigadores, que no son pocos, que quieren algún tipo de relación con empresas, enfrentan un sinnúmero de dificultades, fundamentalmente burocráticas, y de otras que, bueno, lamentablemente tenemos en nuestro país, y que justamente la lista que yo integro, que es la de Ricardo López Murphy, quiere encarar reformas, proponer reformas laborales, reformas impositivas, que hagan que el país tenga mayor seguridad jurídica y que propendan a que la ciencia realmente sea ese motor de desarrollo que debería ser, porque el conocimiento está, la generación de conocimientos está, el interés de muchos científicos dentro de esa estructura del CONICET por transferir esos conocimientos está. Las empresas que quizás estarían interesadas también, cuando se acercan a CONICET, se encuentran con que son tantas las trabas y tanta la burocracia que a veces no se concretan proyectos que serían pero muy interesantes, casualmente por esto. Entonces, todo cambio, o sea, cada vez que, digamos, yo desde que tengo uso de razón escucho la ciencia es el motor del desarrollo en Argentina. La ciencia es el motor del desarrollo en Argentina. Ahora, ¿cómo lo transformamos en el motor del desarrollo? Si seguimos teniendo una ciencia que se ocupa principalmente de producir papers, es decir, conocimiento, que no es poca cosa, ¿no? O que jerarquiza más la investigación en ciencia básica, que es muy necesaria, es absolutamente necesaria,
Pero si seguimos teniendo un CONICET que prioriza eso y que deja de lado lo tecnológico y la transferencia tecnológica y busca la manera de que eso ocurra, y un país que busca un sistema económico amigable, ¿no? Recién hablábamos de del Zoom y de cómo algunas personas con algunos sistemas podían, no se familiarizaban con tanta facilidad. Bueno, en general los sistemas estos de Zoom o de Meet son más útiles cuanto más intuitivo y cuanto más sencillos son. Bueno, lo mismo pasa con los sistemas económicos. Cuanto las regulaciones son más simples y menores, cuanto hay menos ahogo en cuanto al sistema impositivo, a regulaciones, a burocracia, eso se simplifica y mejora la parte de transferencia tecnológica y hace posible esto que siempre se repite. La ciencia es el motor del desarrollo, sí, pero nunca va a llegar a serlo si no hay este círculo virtuoso entre la ciencia y el sector privado. Y esto tampoco se va a dar si no hay un sistema económico que permita que esto sea ágil, que sea sencillo, que sea posible. Entonces ahí son muchos los cambios que se van a producir y parece que se tendrían que producir. Parecen imposibles, pero yo creo que no lo son. No lo son desde el momento en que cada vez son más los científicos que están interesados en transferir su conocimiento y que buscan formas de hacerlo, y que cada vez son más las empresas que buscan, que ven que el futuro realmente está en la economía del conocimiento, vamos a decir la verdad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más tecnología ha incorporado a Argentina en los últimos años? El agro a través de recursos de transgénesis, de plantas transgénicas, de elementos, de todo tipo de elementos a nivel de maquinaria. Es un sector que realmente es muy vigoroso. Bueno, lo mismo podría ser el sector farmacéutico, por ejemplo, que no es tan vigoroso porque en general el sector farmacéutico en Argentina no desarrolla nuevas moléculas o medicamentos nuevos, sino que en general copia, ¿no? Tenemos una industria argentina nacional, farmacéutica, por ejemplo, muy fuerte, es mi área, por eso hablo de eso. Pero la verdad que el desarrollo de medicamentos, por ejemplo, o desarrollo de vacunas, lo menciono porque, bueno, casualmente ahora estamos en plena época de vacunas, son desarrollos que llevan muchos años y mucha inversión. Y esos años y esa inversión solamente son posibles si uno vive en un país estable, con seguridad jurídica, con reglas claras. La idea de unirme a Republicanos Unidos, representando de alguna manera la ciencia, es representar ese aspecto, ese futuro que queremos para la ciencia en Argentina, ¿no? Que salga de los laboratorios, que son muy cómodos y muy lindos y son fabulosos, y el intercambio con investigadores y con científicos de todo el mundo es algo que es que a uno lo llena de placer, pero que también pensemos que eso tiene que de alguna manera volver a la sociedad, ¿no? Como ocurre en muchas partes del mundo. Siempre tomo el ejemplo de una universidad norteamericana que se llama Rutgers, ¿no? Que está en Nueva Jersey, el lugar donde yo viví muchos años. Rutgers era una pequeña universidad que se había constituido fundamentalmente para que estudiaran los hijos de los granjeros de la zona. Es decir, no eran carreras como ingeniería como agronomía, eran como carreras más cortas. Pero había un laboratorio dentro de esa universidad, que era el laboratorio de la microbiología del suelo. Y en ese momento se estaba buscando, era en la época de entreguerras, y la época de guerra, se estaba buscando desesperadamente algún antibiótico que fuera útil para la tuberculosis, que estaba matando en Europa y en Estados Unidos, fundamentalmente en Europa, mucha más gente de la que estaba muriendo
por las guerras. Y bueno, en este pequeño laboratorio de esta pequeñísima universidad, un investigador de origen ruso, casualmente, empezó a trabajar con las muestras de suelo, empezó a aislar microorganismos. Ustedes saben que los antibióticos provienen de microorganismos, son las bacterias las que lo producen, y aísla justamente una cepa de una bacteria que produce el primer antibiótico que se utilizó para tratar la tuberculosis y que dejara de ser la enfermedad que fue en el siglo XIX o principio del siglo XX. Bueno, el investigador a cargo del laboratorio patenta el descubrimiento, tenía muy buenos vínculos con la industria, específicamente creo que era Merck, la empresa farmacéutica, y gracias a ese intercambio, esa interacción, es más, ganó el premio Nobel este investigador, gracias a esa interacción, Rutgers hoy en día es una de las universidades más importantes de Estados Unidos, y gran parte de su crecimiento provino de las regalías de ese antibiótico y de otros que se desarrollaron. Y bueno, eso es lo que quizá acá cuesta entender. Yo tengo un conocido, un amigo, un investigador CONICET en la provincia de Tucumán, que ha desarrollado un emprendimiento, una empresa muy interesante con un producto para tratamiento de escaras, que le ha llevado muchos años también de dolores de cabeza con CONICET, bueno, larga historia. Pero él siempre me dice, mira, si solamente entendieran que si este producto sale a la venta y todas las cosas se hacen bien, lo que puede ingresar por regalías de este producto al CONICET y a la Universidad de Tucumán supera ampliamente lo que el Estado está invirtiendo en ciencia, yo creo que este tipo de emprendimientos sería mucho más frecuente. Entonces me parece muy importante una charla con justamente una cámara de comercio e industria, donde yo sé que hay varios laboratorios farmacéuticos franceses presentes, uno de ellos muy conocido justamente en el área de vacunas, porque necesitamos tener este intercambio, necesitamos que haya un desarrollo pleno y que haya permanente intercambio con las empresas y generar líneas dentro yo hablo de la industria farmacéutica, que es la que más conozco, también puedo hablar del agro, porque también he trabajado en el INTA, he trabajado en un tema que nada que ver con farmacia, pero que por una técnica que yo utilizaba era útil, que era trabajé sobre la arquitectura de plantas ornamentales, ¿no? Es también un área de gran futuro en cuanto a venta y a mercados. Entonces el mensaje fundamentalmente es ese, que yo estoy tratando de dar, ¿no? Y mi función o mi meta dentro del grupo de Republicanos Unidos es tratar de que la ciencia realmente se convierta en lo que debería haber sido ya desde hace muchísimos años, porque el conocimiento generado por nuestros científicos es enorme y cada vez más, y ahora tenemos que hacerlo real, ¿no? Así que bueno, esa sería a modo de introducción y estoy abierta a las preguntas que puedan hacer. Muchísimas gracias, licenciada Pita. Le paso la palabra a Juan Boucher. Sí, muchas gracias, Sandra, muchas gracias, Liliana. Sandra, muchas gracias por esta muy interesante exposición. Hay muchísimas preguntas en el chat, o sea que realmente su planteamiento sobre la cuestión de la ciencia y de la ciencia vinculada a la empresa interesó a los socios. Ya voy a pasar las preguntas. Antes le voy a hacer quizás una o dos que yo tenía preparadas, que son más generales. Sí. Tienen que ver con lo siguiente. Primero, que también me lo hizo un socio, ¿cómo es que usted llega a la política, ¿no? Recientemente? Por otra parte, ¿cómo es que llega y se integra a esta lista Republicanos Unidos, creo que se llama, la lista de Ricardo López Murphy, Ricardo, sí. que es considerada en la interna de Juntos por el Cambio la más liberal conservadora? Usted me dirá si está de acuerdo con respecto a esa definición. Y siendo usted, yo entiendo que está vinculada a la UCR, cuando hay otra lista que es mucho más UCR de entrada, ¿no? La
la que está hoy tercera, digamos, en las encuestas, según lo que vemos. Así que, bueno, esas serían las principales preguntas generales sobre su vínculo a la política. Y como la veo número 2 en la lista, digo, bueno, ¿es por qué? Porque es importante tan importante la ciencia aplicada para esta lista. ¿Cuál es el rol que juega en la lista? Gracias. Bueno, ¿cómo llegué a la política? Yo nunca estuve afiliada a ningún partido político. Obviamente, en Uruguay la política se vive en las casas, aunque uno no esté afiliado. Mi papá sí estaba, creo que era afiliado al Partido Colorado en Uruguay, pero nunca fue así militante. Pero en Uruguay se vive muy intensamente la política, Sí. de manera virtuosa se la dice, ¿no? Es decir, no peleando, sino debates permanentes. Así que sí, a mí siempre me interesó la política, pero nunca me afilié, nunca, incluso en Estados Unidos ya también tenía mi simpatía. Yo fui a un colegio en Estados Unidos que promovía mucho la participación política de los alumnos. La participación política, en el Partido Demócrata, Republicano, el que fuese, no importaba, pero sí una educación cívica muy importante tuve durante mi infancia, mi adolescencia y mi juventud. Y cuando llegué a Argentina, bueno, nunca participé activamente, yo nunca milité en ningún partido político, no soy de la UCR, tengo sí, obviamente simpatías por ese partido, mucha simpatía por Alfonsín. Es más, Alfonsín fue uno de los motivos por los que yo decidí quedarme en Argentina, así que, pero nunca milité y nunca fui afiliada a la UCR. Llegué a ser asesora del diputado Ricardo, justamente en porque yo veía que a la ciencia le faltaba algo, en la ciencia en Argentina, ¿no? Le faltaba esa pata, porque, digamos, mi vida no fue solamente académica. Yo tuve largos años donde ejercí como farmacéutica en distintos aspectos, o sea, farmacia comercial, farmacia industrial, y después fui académica. Inclusive en el medio también volví a la actividad privada. Entonces yo tenía las dos visiones y decía, ¿por qué no se pueden conjugar estas dos visiones? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando acá? Y busqué por varios lados, incluso fui delegada gremial durante 6 años sin ser peronista, en un gremio que era peronista, pero me aceptaban tal como era, así que todo bien, para ver si por ese lado se podía hacer algo. Y finalmente terminé a través de un curso que hice en el Instituto de la doctora Carrió, en el Instituto Hannah Arendt. Terminé conociendo al doctor Ricardo, que también es investigador con CONICET. De ahí la relación, más que por la UCR, por el tema de que era investigador con CONICET, y lo asesoré en temas de ciencia y técnica, que era un asesoramiento más bien de recibir los proyectos, de plantear algunos proyectos propios, que bueno, no se concretaron, pero de recibir los proyectos que se presentaban en esa comisión, de leerlos, de darle un feedback, de ir de vez en cuando se hacían reuniones de asesores, de estar presente. Ahí también aprendí bastante de cómo funciona el poder legislativo. Bueno, eso por un lado, o sea que en realidad siempre me interesó la política, nunca milité, nunca estuve en un partido haciendo política, pero siempre me interesó la cosa política. Bueno, por eso, yo la lista no, digamos, no voy por la lista de la UCR, a pesar de que la respeto muchísimo, tiene grandes integrantes, porque yo no soy de la UCR tampoco, o sea que no. Y, a ver, la parte de conservador me resulta un poco extraña, porque para mí un liberal hay varias excepciones, obviamente, y no voy a ponerme a discutir algo que yo no domino del todo. Lo que sí puedo decir es que yo viví en un país muy liberal, Estados Unidos, viví más que nada en el noreste, viví en Nueva Jersey, que debe ser la parte más liberal de todo Estados Unidos, así que si bien la teoría no la domino, sí sé cómo se vive en un ámbito liberal, ¿no? Y no me parece que la lista nuestra sea conservadora. Bueno, yo por lo menos no la veo como conservadora, es más, la veo como bastante revolucionaria, por lo menos en lo que hace a ciencia, ¿no? Porque hasta ahora lo que se ha propuesto en ciencia para mí es muy conservador.
decir que solamente el Estado tiene que ser el Sí. proveedor de Perdón, sí, perdón. No sé qué piensa de la gestión del ministro Salvarez ahora, pero el ministro Barañao, que fue ministro a la vez primero de Cristina Kirchner y después de Mauricio Macri, o sea, que sí, dentro del espacio en el que usted participa, yo sí, creo que primero fue interesante ver que participara de dos gestiones opuestas, que es uno de los mm, pocos ministros, quizás el único que se el único, mantuvo, y el que es único. interesante. Y además yo creo que él, por haberlo hablado con él, insistía mucho en ese tema que manifestó usted, de no quedarse únicamente en la ciencia pura, sino buscar que la ciencia pueda ser aplicada y tenga salida hacia la industria. Sí, sí, Lino tenía esa idea, yo creo que luchó bastante para que esa idea prosperara. Lamentablemente chocó contra un sistema muy conservador, muy status quo, que incluso eran amigos de él. Ese es el gran problema. Cuando uno tiene amigos que son del status quo, a veces es difícil también maniobrar. Yo creo que hizo todo lo posible. Yo tengo muchas críticas para con él, pero yo valoro mucho que él haya puesto también esto sobre la mesa, ¿no? Aunque no se haya logrado del todo, y yo creo que es por la inercia del sistema científico. Okay. Ahora sí, el logro que me parece que él quizá tuvo fue plantar la idea de que esto era posible, ¿no? Porque él había trabajado en una empresa privada también. Esa idea yo creo que quedó en algunas mentes. Yo creo que no la desarrolló, no la desarrolló correctamente porque lo que pedía era prácticamente que los investigadores nos convirtiéramos en empresarios. Y eso es, en general, es una utopía porque el que es investigador, es muy difícil encontrar un investigador que tenga también las cualidades de un empresario. Sí, sí. Ahí lo que hay que buscar siempre es el investigador y el que interactúe con un empresario, y en el medio un vínculo, que es el vinculador tecnológico. Yo creo que hay que darle siempre mucha más importancia al vinculador, ¿no?, que a insistir que el investigador sea el empresario. Porque primero que hay muy pocos que tienen esa dualidad, esa doble característica, y segundo que la carrera científica es muy demandante. Entonces las personas que se han animado a hacer eso, digamos, les ha costado parte de su vida, ¿no? Porque el CONICET, por un lado, pretende algo. No hay que olvidarse que el CONICET y el ministerio en muchas cosas han estado siempre enfrentadas, ¿no? El CONICET está más volcada a lo que es ciencia básica, y el ministerio era justamente la idea del Lino. Entonces me parece que el error ahí, hubo un error de comunicación, un error de concepción de la psicología del investigador, ¿no? Bueno, eso me permite articular con una pregunta de uno de nuestros socios, Sebastián Gurmendi, que justamente pregunta ¿por qué en CONICET usted tiene las posiciones que tiene y la mayoría de sus colegas, aparentemente investigadores, parecen ser K, o más favorables a... No, Bueno, me parece que, no es cierto. los más vocales son los kirchneristas, pero no todos lo son. Ahora, hay algo que sí es cierto, o sea, sacando eso de lado, que a mí me parece que hay muchísima gente que no es kirchnerista, pero que no lo manifiesta porque, a ver, el kirchnerismo es como, no quiero decir una religión, pero tiene cierto grado de fanatismo, ¿no? Sí. Es como un zealot, alguien que defiende militancia, algo. militancia, Sí, diría yo. se hace más Exacto, visible, sí, sí. una Sí. militancia hasta que defiende lo indefendible muchas veces, entonces que ya pasa. Bueno, y entonces la persona que no piensa así, a veces uno hasta tiene miedo de expresarse, y fundamentalmente en un ámbito donde todos dependemos de todos, porque nos evalúan. Yo eso lo explico mucho en mi libro. Somos nosotros mismos los que los evaluamos dentro del sistema. El avance dentro de la carrera depende del otro día. Justamente estuve en un encuentro con
universitarios e investigadores de la Universidad de Río Cuarto, de Córdoba, y ellos comentaban, y los más jóvenes no quieren hablar porque el concurso por ahí lo pierden, y quizá un becario que no consigue, bueno, todo ese tipo de cosas. Así que me parece que yo no sería tan categórica en decir que son todos kirchneristas. Ahora, sí es verdad que hay una tendencia, sacando de los partidos, hay una tendencia a pensar que el Estado debe ser el proveedor principal de la inversión, que la inversión tiene que venir principalmente del Estado. Eso creo que sí se comparte inclusive con personas que no son kirchneristas, ¿no? Bueno, pedimos al Estado. Hay que decir que el CONICET y la ciencia en general venía muy castigada en tiempos anteriores, y que el primer gobierno, por ejemplo, de Kirchner hizo remontar mucho los presupuestos para la ciencia y para el CONICET, en un tiempo que volvieron científicos argentinos y becarios que estaban en el exterior. O sea, hubo, digamos, un momento que fue de mejora para la ciencia en la Argentina, independiente de las cuestiones políticas. Me parece claro, que hubo un podemos coincidir con momento, eso. claro, un momento ahí donde estaba el doctor Jarró, que era presidente del CONICET, un hombre muy honorable, que sí buscó recuperar el CONICET. Un breve detalle: cuando se habla de repatriados, de gente que volvió, en realidad, en general, casi todos eran, y esto no es para minimizarlo el hecho, ¿no? Pero casi todos eran personas que estaban haciendo sus becas, ya sea doctorales o postdoctorales, financiadas por el Estado argentino afuera. No es poca cosa que hayan vuelto. Ojo, quiero hacer esa distinción porque cuando se habla de repatriados, también lo trato en mi libro, se tiene la imagen así de la persona que, con todos los premios y con el equipo que vuelve, y no fue eso. Fue positivo, porque todos los países tienen como programas de reinserción. Casi todos los países tienen programas de reinserción. Portugal lo tiene, España lo tiene, muchos países. Lo que pasa es que decir repatriado le da la cosa de épica. Es bueno, pero dejemos la épica. A mí no me gustan las cosas épicas, porque lo épico suele ser después un desastre. Sí es verdad que hubo un periodo donde se le dio más importancia. Ojo que se desfinanciaban las universidades. Pero bueno, se le dio mucha importancia, el CONICET creció. CONICET tenía una edad media en ese momento de, no sé, de 55 años, o sea, era importantísimo rejuvenecerlo, tener gente nueva, dar becas, y eso se cumplió. Lo que pasa es que después, bueno, todo eso no se pudo continuar. Fue un momento y después se fue degradando. Está bien. Sobre todavía el tema científicos, otra pregunta de una socia, Marta Schwarzets, dice: el CONICET financia un porcentaje importante de proyectos en ciencias sociales y menos en ciencias duras. ¿Reproduce lo que ocurre con los egresos universitarios? No es así, es al revés, casualmente. CONICET tiene 4 áreas fundamentales. Una es el área de ciencias exactas, otra es el área de medicina, ciencias médicas, otra es el área de ingeniería y procesos, y la cuarta es el área de humanidades. Después hay un área de tecnología que es transversal. La que siempre recibe más, más dinero, es la del área de medicina, seguida por las ciencias duras y por las ingenierías. Solamente el 20% del CONICET está constituido por humanidades. Y el presupuesto para humanidades está por debajo del presupuesto del 80% restante. Ese es un mito que empezó a correr porque, bueno, obviamente que los investigadores en humanidades a veces son más visibles que los de ciencias duras, porque estudian determinadas cosas, por ejemplo, historiadores o personas investigadores en las áreas de letras, sociólogos. Bueno, es más visible en los medios, quizá también porque durante los últimos años se le daba más importancia. El sesgo era más hacia los estudios que tenían que ver con el neoliberalismo y el kirchnerismo y todo eso, pero no es así, es al revés. El 80% del CONICET está constituido por ciencias duras, medicina e ingeniería. Bien, eso es positivo. Todavía hay más preguntas vinculadas directamente al CONICET, y después vamos a pasar digamos, quizás a temas de política más general, porque si no vamos a pensar que
la lista de López Murphy es una lista científica únicamente. Lo es, lo es. Ah, bueno, usted nos va a hacer creer eso, entonces. Bueno, no, más en serio. Hay una pregunta sobre, bueno, que tiene que ver con la ciencia, pero no directamente. ¿Qué opina sobre la ley de semillas? ¿Qué puede hacer para impulsarla? Esto es de, perdón, ¿Semillas transgénicas? Golfari. Sí, Ley semillas de semillas. transgénicas. Semillas Seguramente transgénicas. debe Sí. ser, sí. No la tengo presente ahora, pero bueno, Buenas tardes. Sí, doctora buenas Pita. tardes. Sí, Soy si me Alejandro puede, Golfari. ¿qué tal? Sí. A ver, Sí, sí, la ley de semillas abarca no solo semillas transgénicas, sino también lo que son los híbridos, semillas híbridas y semillas varietales sobre todo. sí, Un poco la demora en aprobar la ley de semillas fue lo que generó que Bayer retirara el desarrollo de la soja y todos los desarrollos que tenía sobre nuevas variedades de soja en la Argentina. Bayer compró a Monsanto hace un par de años. sí, compró Monsanto, exacto. Y bueno, Sí, y de hecho hoy la Argentina perdió, creo, un acceso al 80% del germoplasma de soja, porque nunca esta ley progresó. Y no es solo semillas transgénicas, ¿no? Es híbridos y varietales. sí, sí. Yo durante muchos años fui una de las organizadoras de los congresos de la red Bio, ¿no? Que es la red de biotecnología vegetal, y siempre teníamos bueno, auspicios de muchas empresas del área agrotecnológica y de Conavia. Siempre había, si hablamos de ley de semillas tenemos que hablar de Conavia, ¿no? Y me parece que, bueno, había mucha resistencia en algún momento a aprobar los eventos transgénicos, por un lado, ¿no? Y después también muchas reticencias a probar algunas semillas híbridas. Me parece que en ese sentido hay que ponerlo de vuelta sobre la mesa ese tema, porque vamos a perder muchos mercados. Con respecto a las transgénicas es todo un tema aparte, ¿no? Ya sabemos que es por el tema de determinados mercados que no aceptan algunas semillas transgénicas, pero con respecto a las híbridas, que no tienen nada que ver con transgénicas, me parece que hay que intentar de que eso vuelva a ser discutido y volvamos a recuperar mercados que estamos perdiendo por la ausencia de estas leyes. Me parece que son leyes que son tan técnicas que muchas veces los que están en el Congreso, lamento decirlo, no las entienden del todo bien, y creen que van a hacer un daño al área, al sector agrario, ¿no? Y me parece que ahí se da la confrontación. Sí, definitivamente es una ley sobre la que vamos a trabajar, y vamos a ver si la ponemos como la ley de patentes también, ¿no? La ley de patentes y la necesidad de que la Argentina forme parte del Tratado Internacional de Patentes. Eso es un gran problema que tenemos cuando vamos a patentar algo, ¿no? Que estamos por fuera del mundo en eso también. No sé si respondí la pregunta, podemos hacerla más extensa, pero... Sí, muchas gracias. Vamos quizás a ir cerrando esto. Además hay una pregunta que está volviendo de Sebastián Gurmendi bajo dos formas, que hizo al principio, que es más política. Pero yo quisiera, antes de ir a esa pregunta, preguntarle lo siguiente. Usted forma parte de un espacio que la última vez que estuvo en el poder con Mauricio Macri, con el gobierno de Macri, no favoreció especialmente la ciencia, ni a la salud, ni otras áreas así, digamos, de políticas públicas, y que se vio también de una forma graficada cuando rebajó de ministerios a secretarías ciertas áreas. Entonces, ahora, ¿qué piensa usted de eso? ¿Y piensa que se puede revertir, que hay un cambio de mentalidad o de opinión en ese espacio respecto de ese tema? Eso es el primero. Y segundo, antes de ir a la pregunta que me quiero hacer, después quisiera que nos hable un poco más de la política
que los proyectos políticos de su espacio, que no sean únicamente científicos, porque si no vamos a pensar que López Murphy va a ser ministro de Ciencia. Sí. Bueno, por empezar, nosotros estamos compitiendo en una interna dentro de Juntos por el Cambio, pero nosotros no pertenecimos, ninguno de nosotros perteneció al gobierno de Cambiemos. Así que no nos podemos hacer cargo de muchas de las cosas que hicieron. Pero, no obstante eso, quiero decir que hay mucho mito en torno a determinadas cosas. En el área de salud, por ejemplo, hay muchísimo mito. El pasar algo de ministerio a secretaría, que creo que fue un error, porque Argentina se maneja por mucho símbolo, el símbolo es más importante que el hecho. Pero yo le puedo decir, como farmacéutica, y bueno, que muchas de las cosas que se dijeron sobre el área de salud, y el mismo Rubinstein lo ha dicho, no fueron ciertas. Es decir, por ejemplo, hubo toda una campaña diciendo que no se vacunaba, que había vuelto el sarampión. Mentira, mentira. Cuando hoy, actualmente, y en la época kirchnerista, sí faltaron medicamentos. Sí hubo una política pésima de salud pública. Esto se lo puedo decir con conocimiento de causa. Entonces me parece que hay mucho mito en torno al tema salud. En torno al tema ciencia, yo le podría decir que también lo mismo, me parece que me pareció que fue un error, pero decir que la política es un sector, solamente se basa en que uno pasa de un ministerio a secretaría, es simplificar demasiado, es banalizar el tema. Sí, no hubo una mirada puesta en ciencia, como a mí me hubiera gustado, fundamentalmente porque la tercerizaron, es decir, se la dejaron en manos de Lino, que tenía sí buenas ideas, pero en manos de muchas otras personas que siguieron con una inercia que ya tenía el sistema, que el sistema venía muy degradado también. ¡Pum! A ver, hay que distinguir entre el relato y la realidad. El relato es que todo estaba maravilloso en salud y en ciencia hasta el 2015, falso, especialmente en salud, falso, faltaban medicamentos. Yo puedo contar una anécdota, yo me corté un tendón de un dedo y necesitaba un adminículo que me hubiera permitido una mejor recuperación, y ese adminículo se importaba de Suiza y no había importación. Y hoy es el día de hoy que yo no recuperé la total movilidad de ese dedo. Como esto le puedo contar un millón de cosas que se recuperaron y se trataron con el gobierno de Cambiemos. Bueno, eso por un lado. Creo que contesté lo suficiente. Sí. En eso. Ahora, con respecto a las políticas, nosotros tenemos una serie de propuestas que pasan por, reducción de impuestos, flexibilización del sistema laboral, pero no flexibilización esa salvaje que todo el mundo piensa, sino que sea más simple dar empleo, ¿no? Que no existan estas leyes como las de doble indemnización, o que no se pueda echar una persona, despedir a una persona en un tiempo prolongado, porque eso en definitiva lo único que hace es que haya más trabajo en negro y que no se tomen más empleados, ¿no? Estamos en desacuerdo con la ley de alquileres, por ejemplo, eso vamos a ir en busca de derogarlo. La ley de teletrabajo, que me parece una locura absoluta, que ha afectado ingresos de divisas en la ley de teletrabajo. Eso es lo más insólito de todo. Vamos a ir, por supuesto, en contra de todo lo que sea prohibición de exportación de productos cárnicos, esas retenciones absurdas que hay sobre productos agrícolas. Uruguay está floreciendo gracias a que la Argentina tiene todas estas regulaciones que lo único que hacen es promover una economía en negro. Tenemos las propuestas, las hemos publicado, podría ahondar, pero no vamos a tener tiempo. Pero básicamente es tener un sistema muchísimo más amigable para el empresario, para la inversión, que es lo que nosotros necesitamos, que vengan acá a invertir, para que los chicos, para que los investigadores no se vayan, en verdad, esta vez sí se están yendo de verdad, no de mentirita, como decían Kirchner. Sí. Bueno, gracias. Ahora vamos a la pregunta fundante de Sebastián Gurmendi, que tiene que ver con lo que uno se pregunta sobre si hay acuerdo o no entre su lista y la de Vidal sobre la posición que podría tener
Ricardo López Murphy, según los resultados del voto, en función también de otras decisiones que tienen que ver con la alternancia de género en las listas. O sea, si hay un acuerdo para que de todas maneras Ricardo López Murphy tenga un lugar en la lista definitiva. Bueno, a ver, el problema se da porque se aplica el sistema DONT, Sí. combinado con la ley de género, entonces genera una serie de distorsiones, especialmente en los porcentajes más bajos. Ahora, yo creo que vamos a sacar un porcentaje donde esa pregunta ya va a ser ociosa. Yo estoy convencida de eso. Y me parece que no se va a desnaturalizar, estamos convencidos por Ricardo, con todo el equipo, que no se va a desnaturalizar la lista por algo así. Se estuvo viendo si se podía hacer una enmienda, es un reglamento que se firmó en base, bueno, a la ley de paridad de género y en base a mezclar, combinándola. Considero que esa mezcla da lugar a... Yo he hecho varias simulaciones y en algunas entran todos los terceros y los cuartos prácticamente. Así que la verdad que a veces esas combinatorias no son muy apropiadas, pero el reglamento está firmado y yo estoy convencida, estamos todos convencidos que no vamos a sacar un porcentaje tan bajo como para que esto sea un problema. Bueno. Y no debería serlo, porque el frente va a ir todo junto. Y quiero hacer una aclaración, que la pregunta que no la hice para disminuir, digamos, las chances de que usted figure bien alto, porque creo que usted lo merece. Y me ha encantado escucharla, porque he aprendido muchísimo de usted y su carrera profesional, y la verdad que por más que le vaya bien o no le vaya bien en estas elecciones, espero que no se vaya de la política, que siga compitiendo. Sí, no, entendí perfectamente, porque a mí también me hace mucho ruido eso. Así que, y lo digo honestamente, me hace ruido que las cosas así se desvirtúen. Así que la entendí perfecto. Gracias, Sebastián. Hay una última quizás pregunta, no sé si última, de Marta, a quien le doy la palabra. ¿Dónde estás, Marta? A ver. ¿Qué tal? Acá. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, no sé si en algún momento nos cruzamos. En algún momento nos debemos haber cruzado. Sí. Marta fue presidenta de CONICET, antes de Salvarezza, ¿no? Sí, en la época de Barañar. Exactamente. Y realmente lo que comentaban antes, me tocó una buena época. Yo no entré por política porque no estaba... Me parece que el CONICET no tiene que hacer política, que los que tienen que hacer política es el ministerio, y que en el CONICET no tiene que entrar la política. Ahora, después lo dijiste, pero ciencia básica hay que hacer. Yo cada vez que Barañado decía hay que hacer tecnología, yo después cuando me tocaba hablar a mí decía hay que hacer ciencia básica, porque si no haces ciencia básica no podés hacer tecnología. Ahora, también entiendo que el investigador, que como vos decías es fanático además, no tiene por qué saber tratar con las empresas, ni las empresas tienen por qué saber tratar con los investigadores. Por eso el vinculador. Cuando nosotros hice un viaje, cuando estaba con Ruth y con Águeda, fuimos a Israel, y todas las universidades tenían una oficina. Tal cual. Que tenían, a la que, una de las que fuimos, me acuerdo que me llamó la atención porque había dos personas, una brasilera y otra argentina, que manejaban eso, que eran los vinculadores tecnológicos. Y cuando volvimos fue cuando se creó la carrera del vinculador tecnológico, que no sé si está funcionando, porque no es que tengan que pedir como yo estoy hasta ahora en Entre Ríos con los SIT, pero mandar pedir a la gente. Lo que yo entendí que hacían allá era que el vinculador iba a hablar con los investigadores
para ver si lo que hacían los investigadores podía tener alguna aplicación, alguna relación con la empresa. Y después, los vinculadores se ocupaban sobre si eso estaba o no patentado. Todo lo demás lo seguían los vinculadores. Me parece que tiene que ser así, no le podés pedir a los científicos que sepan tratar porque es otro medio. Por eso yo decía eso, como yo vengo del ámbito privado, digamos, tengo las dos mentalidades, pero la mayoría de los investigadores es como dice Marta, y agrego algo, yo conozco un muy buen un farmacéutico que es director de la carrera de farmacia y de medicina, fue durante mucho tiempo de la University of British Columbia en Canadá. Y él me decía, mira, no se puede obligar a un investigador a ser emprendedor. Lo que tiene que hacer es generar encuentros. Dice, hay investigadores que quieren. Y van, pero después el vinculador tiene que ir al laboratorio y decirle, mira, ¿tú sabes que esto puede ser interesante? ¿Querés vos participar? El investigador puede decir, no, mira, no quiero, pero sí me interesa que esto ocurra, vos hacelo. Y me parece que ese fue el gran error que se cometió en estos años. Pensar que el investigador podía hacer las dos cosas. No puede hacer las dos cosas. No puede hacer las dos cosas. El vinculador es el que tiene que hacer ese trabajo. Y el énfasis tiene que estar puesto en eso. Todavía hay escuelas de vinculador y hay buenos vinculadores, especialmente en Santa Fe. En la Universidad Nacional del Litoral, Rosario tiene excelentes vinculadores. Pero ahí hay que poner el énfasis, yo lo pondría mucho ahí. Yo no tengo duda que todo lo que se haga en el CONICET que sirva a la sociedad se tiene que transferir. Sí, sí, ¿no? sí. Cuando digo esto, todo el mundo entiende que yo desplazo la ciencia básica. No, sin ciencia básica no. Todo lo demás. Es que si no haces ciencia básica no podés hacer desarrollo tecnológico. Exacto. Pero tiene que ser un círculo virtuoso. Bueno, muchas gracias Marta por esta pregunta. Muchas gracias Sandra por tu exposición y tu disponibilidad para responder a todos. Creo que hubo muchas preguntas, creo que el debate fue interesante y si querés agregar unas palabras como cierre, podés hacerlo, si no vamos a ir cerrando porque se nos termina el horario que habíamos asignado a esta intervención y te agradecemos muchísimo por haber participado de este ciclo. Hoy empezamos este ciclo, esta mañana hubo una primera intervención, la tuya fue la segunda, y va a seguir entre precandidatos y candidatos de acá a noviembre. La Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina invita así a todos los candidatos que tengan algo que decir y que así lo deseen a exponer ante sus socios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Chao, buenas tardes. Chao, hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias a todos.